Cuando hablamos de estadística médica básica, nos referimos primero a los datos, ¿no? Alguien, los datos también pueden ser llamados los variables, y los datos pues son la materia prima de la estadística, ya que sin datos no podemos aplicar la estadística. Entonces los datos pueden ser definidos también como números. Hay dos clases de números que utiliza la estadística. Son los que resultan de la toma de medidas y aquellos que resultan de un proceso de conteo. Por ejemplo, cuando una enfermera pesa al paciente o le toma la temperatura, que obtiene una medida, ¿no? ¿Verdad? Si pesa al paciente, puede tener una medida en kilogramos. Y hablando de temperatura, en grados Celsius. Un tipo bastante diferente de números se obtiene cuando, por ejemplo, un administrador del hospital cuenta el número de pacientes datos de alta en un día, ¿no? Quizá 20, por ejemplo. Eso también puede ser un dato que puede convertirse en una variable y, por lo tanto, ser objetivable de estudio de acuerdo a la estadística. Entonces, una variable es cualquier característica, cualidad o propiedad de un fenómeno o hecho que tiende a variar y que es susceptible de ser modificado o evaluado, ¿no? Y forman la estructura del problema de investigación. Por lo tanto, llamamos variable precisamente porque varía de un sujeto a sujeto, ¿no? Una presión arterial, por ejemplo, no va a ser la misma de una persona a otra persona, ¿no? Puede variar. Cada sujeto tiene un valor o una categoría para cada variable. Entonces, ¿cómo se clasifican las variables? Pueden ser por su naturaleza o de acuerdo al criterio metodológico. Si hablamos por la naturaleza, pueden ser dos grandes grupos, o cualitativas o cuantitativas. Es que son variables, eh, también se pueden medir por su escala de medición. Por ejemplo, las cualitativas se pueden medir en nominales y ordinales, mientras que las cuantitativas se pueden medir por intervalo o por razón. Es por ello que cuando tengamos una variable, básicamente nos basemos en la escala de medición, ya que según este orden que jerarquicemos a las variables, podemos utilizarlas para los diferentes test estadísticos. Bien, las variables cuantitativas además se pueden medir también, pueden subdividirse en discretas cuando confieren números enteros o continuas cuando tienen decimales en su calificación. Y de acuerdo al criterio metodológico, pues puede ser variables independientes, variables dependientes o variables intervinientes. Entonces, según las escalas de medición, es lo que va a precisar la forma como se van a medir las variables, ¿no? Por eso es importante, cuando tengamos una variable, ver si es cualitativa, si es nominal o si es ordinal, si es cuantitativa, si es que es de intervalo o de razón, básicamente en eso. Entonces, tales datos o variables pueden ser inicialmente números, por ejemplo, edad, peso, altura, resultado de un laboratorio, etcétera. O bien puede ser descripciones de varios aspectos de los pacientes, como por ejemplo los antecedentes patológicos, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, cirugías previas, etcétera, ¿no? Descripciones de estudios diagnósticos, por ejemplo, como cómo está su función ventricular izquierda, cuáles son los resultados de su endoscopía, cómo están clasificados su Papá Nicolau, o procedimientos realizados a los sujetos, por ejemplo, el tipo de cirugía que se le realizó, abierta, laparoscópica, etcétera. La distinción entre ambos tipos de variables es fácil, ¿no? Unos son números y los otros son palabras, ¿no? Cualidades, que luego tendremos que traducir a un lenguaje que la estadística entienda. Entonces, a los datos que en su origen son números se les denomina cuantitativos o numéricos, y a aquellos que describen características o palabras se les denomina cualitativos o categóricos. Entonces, ¿por qué es importante esta clasificación? Porque la elección de la prueba estadística a aplicar va a depender del tipo de datos que se ha recogido. La clasificación de los datos numéricos no tiene implicancias sobre el tipo de prueba estadística que vamos a emplear. A dichos datos simplemente se los divide en dos grupos, de acuerdo si la variable emplea números con decimales o solo enteros, como por ejemplo cantidad de visitas al médico, número de hijos, los vasos coronarios que están enfermos, etcétera, ¿no? A estos datos numéricos se les denomina variables discretas. Aquellos datos numéricos cuyo número entero está seguido por un decimal se le llaman variables continuas. Por ejemplo, la presión arterial puede ser 140,5 milímetros de mercurio, el potasio plasmático puede ser 4,5 miliequivalentes por litro, la altura de un paciente puede ser 1,73 centímetros, etcétera, ¿no? Se van seguidas de decimales.
Entonces, las variables numéricas cuantitativas van a ser el resultado de conteos o mediciones que hagamos. Y estas pueden ser discretas o continuas. Por ejemplo, número de controles prenatales, tiempo operatorio, estancia hospitalaria, dilatación vaginal, número de partos, ¿no? Las variables de intervalo son identifica, ordena y establece distancias entre intervalos entre categorías, suma y resta, ¿no? Es decir, no tiene un cero verdadero. Por ejemplo, la temperatura ambiente, ¿no? No existe la temperatura cero, ¿no? O sea, hay temperatura 0 grados, pero siempre es un valor, ¿no? Porque también hay -1, -20. Mientras que la de razón identifica, ordena, establece distancias y es posible obtener razones multiplicación y división. Y acá sí el cero es absoluto, ¿no? Por ejemplo, dilatación del cervix puede haber cero, ¿no? Ahí sí puede haber cero. Duración del parto puede haber cero. Clasificación de datos categóricos. Los datos cualitativos pueden dividirse en categorías, de ahí su nombre. El tipo de variable categórica con la que estamos trabajando determinará la prueba estadística que emplearemos, de ahí la importancia de conocer y saber clasificar este tipo de variables. Aquellas variables que solo tienen dos categorías o resultados posibles se denominan variables dicotómicas. Por ejemplo, el sexo, pues el varón o mujer, muerte, sí o no, el diabético o no diabético, cirugía cardíaca previa, sí o no, fumador o no fumador, hipertenso o no hipertenso, ¿no? Son variables este, dicotómicas. Las variables nominales tienen dos o más categorías y solo identifica la categoría, por ejemplo, el género, religión, tipo de colecistectomía, forma de administración del misoprostol, ¿no? Se pueden haber dos o más categorías. Y las variables ordinales hay varias categorías. Además de identificar, mantiene un orden o jerarquía. Por ejemplo, grado de instrucción, ¿no? Primaria, secundaria, superior, nivel de autoestima, el estado nutricional, ¿no? Son ya variables que pueden tener un orden. Entonces, cuando hay más de dos categorías posibles, hay también dos posibilidades, ¿no? Que exista un orden natural de categorías, por ejemplo, estadio de tumores, ¿no? Clasificación de la línea, valoración de la función ventricular izquierda, o que no exista dicho orden. En el primer caso es de las variables que tienen un orden natural. A este tipo se les denomina variables ordinales, porque a medida que las categorías cambian, implican en general peores resultados, ¿no? Un estadio 4 de un cáncer no es lo mismo que un estadio 1. Es igual, un estadio de función ventricular eh, más alto no va a ser lo mismo que un estadio ventricular más bajo, ¿no? Indica severidad. Algunas variables que han sido determinadas como dicotómicas por el investigador pueden clasificarse también como variables ordinales. Otras variables no tienen un orden natural, no es lo mismo en términos de gravedad. Por ejemplo, soy soltero, divorciado, casado, viudo, ¿no? Al final es una variable, pero no tiene ningún tipo de orden, ¿no? Tener un grupo sanguíneo A, B o cero. Esas situaciones A, B o cero. Estas situaciones no implican diferentes estados de gravedad. A estos datos se les denomina variables nominales, solo describen una característica, ¿no? Pero no hay jerarquía del sujeto y no implica un peor estadio con respecto a otro. De nuevo, el investigador puede decidir clasificar una variable nominal como dicotómica o al revés. Por ejemplo, casado y no casado versus soltero, divorciado, casado, viudo. Diabético y no diabético versus diabetes tipo 1, tipo 2, intolerancia a la lactosa, ¿no? Las variables pueden ser también modificadas por el investigador. Y la variable es hipertensión, lo más apropiado es recabar el dato de la presión arterial, ¿no? El dato numérico. Luego, según los puntos de corte, uno puede llevarlos a clasificar en leve, moderados o severos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de preguntar por tabaquismo, simplemente digan sí o no, lo mejor es recabar lo más extensamente posible el dato, ¿no? Por ejemplo, nunca fumó, exfumador o fumador actual. Mucho mejor ese dato, o sea, obtener esa variable. El número de vasos coronarios enfermos podría ser una variable numérica discreta, sin decimales, ¿no? Uno, dos, tres vasos enfermos. Y se reportaría el promedio de vasos enfermos de la población. O bien podría ser una variable categórica ordinal. Aunque uno, dos o tres no son palabras, podríamos asumirlas como tales. En este caso reportaríamos el porcentaje de pacientes con uno, dos y tres vasos enfermos. Como datos cuantitativos se reportan en general como promedios, ¿no? Los categóricos como porcentajes. Como podemos deducir, las variables de tipo numérico, ya sean discretas o continuas, pueden entonces convertirse en variables categóricas, generalmente de tipo ordinal. Por ejemplo, tenemos una variable numérica discreta, por ejemplo, la edad de un año, ¿no?
la podemos cambiar a una categórica ordinal, ¿no? Si establecemos, por ejemplo, ciertos órdenes de 0 a 17 años, de 18 a 30 años, de 31 a 50, de 51 a 69, o de mayor o igual a 70, ¿no? Y hallamos el porcentaje de estos valores. Igual, una variable discreta, por ejemplo, una albuminuria medida en miligramos por 24 horas, la podemos cambiar a categorías ordinales, ¿no? Menor de 30 a 299, o mayor o igual a 300, y con su significancia, ¿no? Normal, microalbuminuria o albuminuria clínica. Por ejemplo, un infarto previo, ¿no? No inferior, anterior, lateral, otros. Podemos cambiarla a infarto previo sí o no, y simplemente con su porcentaje. Ejemplos de relación de variables independientes y dependientes, ¿no? Esta es la otra clasificación, variables dependientes y dependientes intervinientes. Por ejemplo, un tratamiento, estímulo, influencia, intervención, etcétera, va a ser la variable independiente, no supuestamente la causa, mientras que el efecto es la variable dependiente. Y puede haber algo que influye o que afecte o modifique esta variable. El método educativo, que es una variable, incrementa el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente en este caso? ¿Método educativo o aprendizaje? ¿Qué depende de qué? Obviamente el aprendizaje va a depender del método educativo que se haya, ¿no? Por lo tanto, variable dependiente del aprendizaje, variable independiente del método educativo. Siguiente ejemplo, el tratamiento médico y síntomas de la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la variable dependiente? Los síntomas, doctor. Muy bien. ¿Por qué? Porque te haces la pregunta, ¿los síntomas de la enfermedad de Parkinson dependerán del tratamiento médico? Claro. Entonces, los síntomas es la variable dependiente y el tratamiento médico es la variable independiente. Y por último, el tratamiento psicológico versus el nivel de depresión. Igual, la variable dependiente va a ser el nivel de depresión, que va a depender del tratamiento psicológico que se instaure. Entonces, según el criterio metodológico, tenemos variables independientes, que es la que causa, que afecta a la variable dependiente, ¿no? De manera determinada. La variable dependiente es el efecto o variable condicionada, y la variable interviniente son aquellas que teóricamente afectan a la variable dependiente, pero que no pueden medirse o no pueden manipularse. Un ejemplo, si disminuimos la cantidad de luz solar, también disminuirá el crecimiento de la planta. Entonces, como variable dependiente tenemos la luz del sol, porque variable independiente el crecimiento de la planta. Y variable interviniente, la cantidad de agua, tamaño de la maceta, la cantidad de tipo de fertilizante, o sea, lo que puede intervenir en que afecte o no la variable. Entonces, los requisitos para un experimento tiene que indicar la medición de la variable dependiente, ¿no? La variable dependiente es la que no se va a manipular, porque es lo que nosotros queremos evaluar, ¿no? Es la que el investigador trata de obtener, por eso no se manipula. Simplemente se espera el resultado y eso se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene sobre ella. Por lo tanto, la medición de una variable dependiente tiene que ser adecuada, válida y sobre todo confiable, ¿no? No pueden alterar datos para que tengan un valor que ustedes esperaban según sus hipótesis. Entonces, por ejemplo, en los estudios de investigación, como este de acá, estratificación del riesgo y complicaciones sistémicas en pacientes hipertensos, pues acá básicamente en sus tablas ellos tienen una serie de variables, ¿no? Hemoglobina, la glicemia, el colesterol, triglicéridos, creatinina, cloramiento de creatinina, ácido úrico. Entonces, como son valores numéricos, son variables numéricas o cuantitativas, ellos lo expresan en números y siempre van seguidos de su desviación estándar, ¿no? Es decir, de cuánto puede o no variar la medida de esta variable. En este otro cuadro, por ejemplo, ellos enfocan el fondo de ojo, una variable ya ordinal, ¿verdad? Normal o grado 1, grado 2 o grado 3 o 4. Entonces, como son variables ya cualitativas, se expresan en porcentajes, diferente a lo anterior que eran su medida y su desviación estándar. Acá ya son el número de pacientes que
que tienen el fondo de ojo, ya sea grado 1, grado 2 o grado 3, y se expresa en porcentaje. De igual manera, acá, ¿no? El riesgo, ¿no? Alto o muy alto, medio y bajo, ¿no? Se tiene tres categorías por orden. Igual va el número de pacientes que tuvieron estos riesgos y el porcentaje, ¿no? Variables cualitativas. Y también acá, ¿no? Calidad del tratamiento y control de estratificación según riesgos por grupo. Entonces, vamos a, vamos a ver acá un ejemplo en el Excel, cómo pueden variar las variables. Ya, ahorita lo proyecto. Ya, ahí pueden ver el Excel. Sí, doctor. Ya. Por ejemplo, tienen una variable, ¿no? Digamos que es presión arterial. Entonces, la presión arterial, saben que es tólica y diastólica, ¿no? Por ejemplo, acá tienen cuatro pacientes, ¿no? Paciente uno, paciente 2, paciente 3, paciente 4. Entonces, han hallado los valores numéricos de la presión arterial. Y por lo tanto, lo que está en verde lo han categorizado como una variable cuantitativa, ¿verdad? Hay números. Y según su escala de medición es de razón. Muy bien. Ahora, yo esta variable de presión arterial la puedo cambiar a variable cualitativa. Por eso es que el investigador puede manipular las variables. Entonces yo, en vez de obtener datos numéricos, yo puedo hacer jerarquía, ¿no? Puedo, o sea, 130, 70, puedo clasificarla como normal, 130, 90 normal, normal elevada, ¿no? Entonces yo esta característica y esta variable, al manipularla ya acá en amarillo, yo la he convertido en una variable cualitativa, ¿no? Porque acá no tengo números, solo tengo características, categorías. Y como son en orden, son ordinales, ¿no? O sea, por eso, una variable yo la puedo adecuar a lo que quiero hallar, ¿no? Si quiero simplemente valores numéricos, se quedará como cuantitativa de razón. Si quiero nada más jerarquía, la puedo convertir a cualitativa ordinal. Muy bien, volvemos a las diapositivas. Este, ya. Entonces, en cuanto a las medidas estadísticas descriptivas, pues principalmente tienen que saber la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y rango, ¿no? Entonces, como ven, por ejemplo, acá hay un blister de pastillas y nos dan una escala de medición, ¿no? Entonces, ¿cuántas pastillitas hay? Pues si las contamos, son todos los puntitos que están en plomo, ¿no? Tenemos, en 4.9 tenemos 1, en 5.9 tenemos 2, en 5.2 tenemos una, en 5.5 tenemos una, y en 5.7 tenemos otra también. En total hay 2, 4 y 6 pastillas. Entonces, si nosotros vamos a la estadística, podemos hallar su media. Y como ven, la media divide exactamente en dos mitades, ¿verdad? O sea, es el promedio de la suma de todos los valores de las variables dividido entre el tamaño de la muestra. Y por tanto acá tiene una media, perdón, de 5.25 gramos. Mientras que la mediana es la que divide los datos en dos partes iguales, 50% inferior y 50% superior. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque si de la mediana, que es 5.15 gramos, yo voy hacia la parte izquierda, ¿cuántas pastillitas hay? ¿Cuántas pastillas hay en plomito de la mediana hacia la izquierda? Hay tres, ¿no? Una en la 4.9 y dos en 5.1, ¿no? Hay tres.
Y de la mediana hacia la derecha hay otras tres. Por eso es que la mediana divide en dos mitades exactas, ¿no? Mientras que la media es el promedio. Y la moda es el valor que más se repite, ¿no? En este caso, nos señala 5.1 porque es la que tiene mayor número de pastillas. Es el valor que más se repite. Ahora, la varianza, tenemos un valor de 0.087 gramos y la varianza mide cuán dispersos están todos estos pesos de las pastillas de su media. Y la desviación estándar, que en este caso es 0.295 gramos, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces se puede interpretar que la dispersión de este conjunto de pesos de pastillas es de 0.295, que quiere decir que se dispersan en este valor. Y en estadística, lo que nosotros tratamos de obtener son desviaciones estándar pequeñas, ¿no? Es decir, que no haya mucha variación en los datos obtenidos. Bueno, acá son algunos datos de cómo hallar la media, mediana y moda, pues, rango de variación, desviación estándar, etc. Y también tenemos que tener en cuenta el coeficiente de variabilidad, ¿no? Ya lo vamos a ver en el Excel. Estas pueden ser desde completamente homogéneas, muy homogéneas, regularmente homogéneas, heterogéneas o muy heterogéneas, ¿no? Y eso nos va a reducir también, según nuestros datos estadísticos que hayamos encontrado, para hacer nuestros comentarios de una investigación. Entonces, vamos a ver un caso, por ejemplo, acá. Vamos a ver, proyectar el Excel. Ujú. Antes de hacer este caso, ya, antes de hacer el caso, vamos a proyectar de cómo hallar la media, mediana y moda en Excel. Por ejemplo, acá. Con lo mismo, con el peso de las pastillas. Sí pueden ver ahí el Excel, ¿no? Sí, ¿Sí lo están veo. todos ahí viendo? Ya. Entonces Sí, lo tenemos, por veo. ejemplo, acá dos grupos. Yo quiero acá que vean, por ejemplo, acá tenemos el peso de las pastillas, que es nuestra variable. Tenemos acá los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos. 6 pesos. Digamos que estos son gramos, ¿no? 4 gramos, 5. Una pastilla pesa 4 gramos, la otra pesa 5 gramos, la otra pesa 6 gramos, la otra pesa 7 gramos, la otra pesa 4 gramos y la otra pesa 5 gramos. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallamos la media aritmética? Entonces, la media aritmética, ya, voy a quitar esto por acá. Y ahora, entonces la media aritmética no es más que la suma de todos los valores de los datos dividido entre el número total de datos. Por ejemplo, es igual a la suma, y voy, señalo todos los datos, cierro paréntesis, entre cuántos datos hay ahí, 6. 6, ¿verdad? Entre 6. Y me sale la media aritmética, ¿ya? Entonces, este es un valor que yo tengo que interpretarlo. ¿Cómo lo interpreto? Se espera que el peso de las pastillas sea de un 5.16 gramos, ¿no? Que es lo que nos da el valor de la media aritmética. ¿Cómo hallamos la varianza? La varianza, igual a una fórmula, igual var S, y voy a todos los números, cierro paréntesis, y obtengo el valor. Esta es la varianza. ¿Cómo puede variar un peso de otro? 1.36 gramos. Dijimos que la desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, a esta varianza le saco la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, igual raíz y marco el valor de la varianza obtenido, cierro paréntesis, y me va a dar el valor de la desviación estándar. Entonces, ¿cómo lo interpreto? La dispersión de los pesos de las pastillas respecto a su media es de 1.16 gramos, que es el valor que obtengo. Y el coeficiente de variación
que habíamos visto cómo varía, ese lo obtengo dividiendo la desviación estándar sobre la media aritmética y multiplicándolo por 100. Igual, paréntesis, la desviación estándar sobre media aritmética y esto lo multiplico, ¿dónde está el asterisco? Por 100. Y me sale el coeficiente de variación. Entonces, según el dato que tuvimos en la diapositiva, nos dice que el peso de las pastillas es de una población heterogénea, por lo que está en 22 heterogéneos, así que los datos son muy dispersos, ¿no? Bien. Ahora, estos datos, lo que quiero que vean acá es esto, miren. Acá ya tenemos 7 datos, ¿no? Entonces, yo le añadido un séptimo dato y le he puesto un valor es, que es muy exagerado, ¿no? Ya no sería homogéneo, que sería una heterogénea. Todos los pesos están por debajo de 8 y acá le he añadido uno de 50 para ver cómo varía, ¿no? Cómo varían los resultados. Igual, la media aritmética, recuerden la suma de todos los datos dividido entre el valor. En este caso ya aumenté uno, es 7, ¿no? Y me da 11.5. Entonces, la varianza, entonces acá tengo ya un valor exagerado y miren cómo varía, ¿no? O sea, ya mi muestra que iba a obtener va a variar mucho la media aritmética, aumenta. La varianza, de igual manera, y la desviación estándar también varía. Se dispersan mucho los datos, ¿no? Igual que el coeficiente de variación obtenido. Entonces, yo a lo que me falta hallar es la media, mediana y moda, ¿verdad? Eso lo podemos hallar desde el Excel. Entonces, ¿cómo lo hago? Así, miren. Me voy acá a datos, parte superior, y me voy acá a análisis de datos. En análisis de datos tengo un montón de funciones. En este caso estamos en estadística descriptiva, entonces la marco estadística descriptiva y voy a aceptar. Entonces acá me sale. ¿Sí están viendo o no? Sí, doctor. ¿Sí se ve el cuadro que sale del Excel? Sí, Sí, sí se estadística Sí, ve. doctor. descriptiva. La estadística, Ya, sí, descriptivo. muy bien. Entonces acá me dice un rango de entrada. El rango de entrada, yo lo que voy a marcar va a ser mis datos. Entonces, si quiero, agarro también el valor, bueno, no el valor, sino el nombre del que le estoy poniendo, en este caso le he puesto X, ¿no? Y si no, directamente los números. En este caso lo voy a incluir. Entonces señalo acá y voy acá a la flechita. Entonces ya tengo mi rango de entrada. Voy a agrupar por columnas y le marco rótulo en la primera fila. ¿Por qué? Porque estoy este, incluyendo el valor, ¿no? El valor no, perdón, el rótulo de la variable. Y en rango de salida, pues simplemente yo voy a mover a donde quiero que el Excel ya me bote el resultado, ¿no? En este caso, lo voy a poner por acá, digamos. Ahí. Regreso y le doy a aceptar. Y como ven, me da automáticamente los valores, ¿no? Media, error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza de la muestra, incluso me da algunos otros datos, kurtosis. Y vamos a compararlos a ver si son los mismos a los que nosotros hallamos matemáticamente primero, ¿no? Entonces, la media aritmética, 5.16, 5.16, la misma. La desviación estándar, 1.16, desviación estándar, 1.16, ¿verdad? Son los mismos datos. La varianza, 1.36, nos dice el Excel, ok, llevamos 1.30. Entonces son los mismos, ¿no? Entonces pueden hacerlo de las dos formas, matemáticamente o directamente a través del análisis del Excel, ¿no? Y eso lo tenemos. Y eso también tenemos que
explicarlo, ¿no? Entonces dijimos que la mediana era lo que dividía a, a la muestra en dos mitades, 50% superior, 50% inferior. Entonces, ¿cómo lo explico, no? Por ejemplo, tengo una mediana de 5, ¿no? Acá tengo mediana de 5, ya, el mismo dato. El 50% de las pastillas pesan menos de 4 gramos, perdón, menos de 5 gramos, acá, menos de 5 gramos. Y el otro 50% de las pastillas pesan más de 5 gramos, ¿no? Eso es lo que nos dice la mediana. Y la moda, el peso más frecuente de las pastillas es 4 gramos, que es el valor que más se repite, esa es la moda. Muy bien, ahora hagamos lo mismo, pero con este dato de acá, ¿no? El dato que estaba fuera de lugar, digamos. Entonces, igual nos vamos a análisis, estadística descriptiva, aceptamos. En el rango de entrada voy a marcar ahora los valores de acá. Nuevamente la flechita. No olvido rotular esto de acá, hacer clic en rótulos en primera fila porque lo incluye. Y en el rango de salida, si lo voy a cambiar, lo voy a poner acá al costado. Nuevamente la flechita y acepto. Entonces, tengo ya la estadística de estos valores. Recuerden que son los mismos salvo el último, ¿no? Que es un valor añadido. Entonces, lo que quiero que vean acá, ¿qué varía? ¿Varía la media, la mediana o la moda? La media. La media. Entonces, La media. ¿cuál es el valor que tiene más peso en una prueba estadística? La media, ¿verdad? Porque mire, a pesar de que puse un número extremo, la mediana y la moda siguen igual. Entonces, eso podría alterar mi resultado. En cambio, si yo me baso mis conclusiones con la media, voy a tener un resultado más fidedigno para mi análisis estadístico. Bien, y se comprueba acá, ¿no? Moda y mediana es la misma y la media es la que sí se altera notablemente por este valor que está por fuera de los demás, ¿no? De los demás. Bien, dejamos de compartir, volvemos al... Entonces acá vamos a ver mm, ya, ya, entonces, ¿dónde está ahí? Entonces, este caso uno, este lo vamos a dejar de tarea y vamos a avanzar. No, espera, ya, sí, quiero subir esto. Una barra que quiero mover acá. Ya, y ahí sí pueden ver, ¿no? Sí, Ya. doctor. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del valor de P, ¿no? El valor de P que siempre está en todos los estudios estadísticos. Entonces, ¿qué significa el valor de o qué es el valor de P, ¿no? Siempre que queramos saber algo sobre una variable biológica, por ejemplo, la diferencia de presión arterial según el sexo, o el efecto de un fármaco, etcétera, nos encontraremos con dos problemas de difícil solución, ¿no? El primero, que a nosotros nos interesa saber el valor de esa variable en la población, pero la población es inaccesible en su totalidad, ¿verdad? Es decir, ya no puedo hacer un estudio con toda la población mundial, somos más de 7.000 millones de personas, es imposible. Motivo por el que tenemos que seleccionar una muestra representativa de una población y trabajar sobre ella. Es por eso que mientras la muestra sea más representativa, más fidedignos van a ser nuestros datos y por lo tanto nuestra estadística va a ser
mucho más representativa. Por ejemplo, si quisiéramos saber si la presión arterial es diferente en hombres y mujeres, entonces si nosotros podríamos medir la presión de todos los varones y de todas las mujeres, simplemente obtenemos un dato definitivo, ¿no? Y de repente sin necesidad de analizar estadísticamente. Pero como eso es imposible, yo tengo que seleccionar una muestra, tanto de hombres como de mujeres, y comparar ambas. Y aquí viene un segundo problema, ¿no? Que nos encontramos con el azar. La población de hombres estará centrada alrededor de un valor medio de presión arterial, que si la muestra es representativa, entonces realmente estará más próximo al valor del media de la población al que queremos acceder. Sin embargo, puede ocurrir que por azar la muestra se centre alrededor de otro valor, ¿no? De repente queremos obtener muestras de los varones, pero de repente tenemos muestras de puro hipertenso, ¿no? Entonces estamos alterando el valor medio poblacional. Lógicamente será más probable que el valor de la media sea próximo al de la población siempre que la muestra sea representativa, y será cada vez menos probable que se centre en valores cada vez más extremos o separados. Por este motivo no podemos nunca estar seguros de que la conclusión que se extraiga de las muestras se cumple en la población a la que podemos acceder en su totalidad, ¿no? Entonces es imposible liberarnos del azar, ¿no? El azar siempre va a estar ahí. Entonces su efecto siempre estará presente en nuestros estudios, pero la buena noticia es que podemos reducir el azar. ¿Cómo? Aumentando el tamaño de la muestra. Mientras más muestra tengamos, más representativa va a ser nuestra población y menos error podemos obtener. O seleccionando con cuidado los participantes, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un estudio, eh, digamos, al mismo, hipertensos y no hipertensos, ¿no? Y eh, me voy a un consultorio médico y a todo paciente que llegue le mido la presión. Entonces, acá puedo tener un sesgo. ¿Por qué? Porque voy a me estoy centrando en una población enferma, ¿verdad? No diferente a que si fuera casa por casa en pacientes sanos y tomara la presión arterial. Por eso es que la muestra tiene que seleccionarse con cuidado. Sobre todo podemos medir cuál es el efecto. Para esto hemos diseñado nuestras hipótesis previamente. Entonces volvamos al ejemplo de la presión arterial, ¿no? Seleccionamos una muestra de hombres y mujeres, medimos la presión y calculamos el valor medio, ¿no? La media. Lo más probable es que las dos medias sean diferentes, es lo más probable. Incluso en caso hipotético de que la media de presión fuese igual en los dos sexos, pues bien, esta será una suposición de partida, lo que llamamos la hipótesis nula, que por convenio consideraremos cierta mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Ahora, frente a esta hipótesis nula de no diferencia, definimos una hipótesis alternativa, que dice que el valor es distinto según el sexo, ¿no? Nuestra hipótesis nula es que es igual la presión en ambos sexos. Nuestra hipótesis alternativa dice que es diferente. Entonces, habitualmente planteamos la hipótesis nula como lo contrario que queremos demostrar, ¿no? De tal manera que si podemos rechazarla, nos quedamos con la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, una vez que hemos decidido que no hay diferencias en la población, vamos a calcular cuál es la probabilidad de obtener al azar un valor tan diferente o más que el que hayamos obtenido, ¿no? Aquí es donde entran en juego los diferentes test estadísticos, ¿no? Para ello, a partir de los resultados, calculamos un estadístico que siga una distribución de probabilidades conocida, por ejemplo, una t-de-Studio, ¿no? Un ejemplo. Y este valor de P, que en realidad es la probabilidad de obtener por azar una diferencia tan grande o mayor de la observada, cumpliendo que no haya diferencia real de la población de la que procede las muestras. Entonces, el valor P es más que el valor de probabilidad. Y si es que es menor del 5%, estamos diciendo que es representativa nuestra muestra. Y suponemos que es improbable que se deba al azar, ¿no? Entonces, por eso siempre los trabajos en investigación médica tienen que tener un valor de P menor de 0,05. Si es que es así, quiere decir que nuestra muestra es representativa, ¿no? Confiable. Para rechazar con seguridad razonable la hipótesis nula y afirmar que la diferencia es real. Entonces, si el valor de P es mayor del 5%,
no hay confianza, no tendremos la confianza necesaria para poder negar que la diferencia observada se deba al azar. Una P menor de 0,5 quiere simplemente decir que es poco probable que la hipótesis nula sea cierta. Luego la rechazamos para abrazar la hipótesis alternativa. Pero siempre tenemos cierta probabilidad de cometer lo que se denomina un error tipo 1. El error tipo 1 es cuando uno rechaza la hipótesis nula cuando ésta en realidad es verdadera y puede suceder. Por otra parte, el valor de P mayor a 0,05 no afirma que la hipótesis nula sea verdadera, ya que puede ocurrir que la diferencia sea real, el estudio no tenga una potencia suficiente para detectarla. Entonces, ante esto estaremos ante un error tipo 2, que quiere decir no rechazar la hipótesis nula y afirmar que no existe efecto cuando en realidad sí existe en la población. Por ejemplo, que el tamaño de la muestra no sea suficiente, ¿no? Podemos obtener un error tipo 2 cuando no tenemos una muestra suficiente. Entonces, el valor de P nos indica la importancia del resultado. P solo indica la probabilidad de que la diferencia observada se deba al azar. Entonces, los errores frecuentes sobre los conceptos del valor de P, por ejemplo, el valor de P significa la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, un valor de P menor a 0,05 significa que la hipótesis nula es falsa, siempre y cuando no haya error tipo 1. Un valor de P mayor a 0,05 significa que la hipótesis nula es cierta. Ahora, cuanto más pequeño el valor de P, más fiable o más confiable es nuestro resultado del estudio. Un valor de P menor a 0,5, menor a 0,05 o menor a 5%, quieren llevar al porcentaje, indica que el resultado es un resultado clínicamente importante, porque estamos reduciendo el azar. Mientras que un valor de P mayor a 0,05 indica que el resultado no tiene importancia clínica. Entonces, ¿cuáles son los factores de los que depende la elección de la prueba estadística? ¿Ya? Pues va a depender de muchas cosas, ¿no? Va a depender de las variables, si es cualitativa o cuantitativa, en primer lugar. De la escala de la medida, de la variable de respuesta, de la escala de medida del factor de estudio, del carácter apareado o independiente de los datos, de las condiciones de la aplicación específica de cada prueba, del número de observaciones, de las asunciones sobre la distribución poblacional de las variables. Básicamente, tenemos dos pruebas estadísticas, ¿no? En grupos grandes, las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas son hechas para para datos cuantitativos, para variables cuantitativas, numéricas, mientras que las no paramétricas son para variables cualitativas. Y también tenemos que tener una prueba de normalidad, es decir, si nuestros datos siguen una normalidad. Y para eso nos basamos en estadística utilizando dos pruebas, la prueba de Kolmorov-Smirnov o la prueba de Shapiro-Wheeler, dependiendo del tamaño de la muestra. Si tenemos muestras grandes, tendremos que utilizar la prueba de Kolmorov-Smirnov, y si son muestras pequeñas de menor a 35, la de Shapiro-Wheeler. Y según esto, vamos a ver la normalidad de nuestros datos. Entonces, cuando las pruebas estadísticas aplicables a las variables cuantitativas no cumplen las asunciones necesarias para su aplicación, deben utilizarse las pruebas correspondientes, como si la variable de respuesta fuera una variable ordinal, es decir, una prueba no paramétrica. Pero siempre la que tiene mayor valor son las pruebas paramétricas. Entonces, hay diferentes métodos estadísticos que podemos analizar. Por ejemplo, si el factor de estudio tenemos datos cualitativos y la variable es independiente, y la variable de respuesta que vamos a ver es una variable cualitativa nominal de dos categorías, podemos utilizar las pruebas de Z de comparación de proporciones, la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Si la variable de respuesta es una cualitativa nominal de más de dos categorías, tendríamos que irnos a utilizar el chi cuadrado. Si es una variable de respuesta cualitativa ordinal, la Woodman-Whitney, y si es una variable cuantitativa, una T de Student. Ahora, para datos cualitativos apareados, cuya variable de respuesta sea una variable cualitativa nominal de dos categorías, podemos utilizar la prueba de McNemar. Para una variable de respuesta cualitativa nominal mayor de dos categorías, la Q de Cochrane. Para una variable cualitativa ordinal, la prueba de los rangos
asignados de Wilcoxon, y para una variable de respuesta cuantitativa, la t-student para datos apareados. Ahora, para los factores de estudios que son cualitativos de más de dos grupos, que la variable sea independiente. Si es que la variable de respuesta es cualitativa nominal de dos categorías, podemos utilizar h al cuadrado. También para más de dos categorías lo mismo. Si es una cualitativa ordinal, la prueba de Crustal-Wallis, o si es una variable de respuesta cuantitativa, el análisis de varianza, en la NOVA. Ahora, para los datos cualitativos apareados, cuya variable de respuesta es una cualitativa nominal de dos categorías, la Q de Cochrane. También para cualitativas de más de dos categorías, para cualitativas ordinales, la prueba de Friedman, y para variables cuantitativas de respuesta, análisis de varianza de medidas repetidas. Y si son datos cuantitativos, de igual manera, ¿no? Estamos a los factores de estudios cuantitativos, y la variable de respuesta es cualitativa nominal de dos categorías, la logística binaria. Si es de más de dos categorías, la logística multinominal. Si es la cualitativa ordinal, regresión ordinal. Y si es cuantitativa, regresión lineal. Acá otros ejemplos, por ejemplo, ¿no? de las muestras y de las pruebas que podemos utilizar, principalmente paramétricas y no paramétricas divididas. Y acá también otro cuadro, ¿no? Ya los puedo compartir para que lo tengan. Entonces vamos a utilizar una prueba de t-student, en este caso, bueno, vamos a llevar al Excel este caso para ver cómo se hace. Y ya comparto. Entonces, ahí pueden ver el ejemplo. Entonces, es un, dice Nancy Stransburger condujo un estudio para determinar la pérdida de peso, la composición corporal y la distribución de grasa corporal y la tasa metabólica en reposo en individuos obesos antes y después de 12 semanas de tratamiento con dieta muy baja en calorías. Y comparar la hidrodensitometría con el análisis de impedancia bioeléctrica. Los 17 individuos, 9 mujeres y 8 hombres, que participaron en el estudio eran pacientes externos de un programa de tratamiento con base hospitalaria para la obesidad. Los pesos de las mujeres antes y después del tratamiento de 12 semanas de dieta muy baja en calorías se muestra en la tabla 7.4 que está acá, y se pretende saber si estos datos ofrecen suficiente evidencia que permita concluir que el tratamiento es eficaz para reducir el peso en mujeres obesas, ¿no? Entonces, se puede decir que existe, bueno, esta es la solución ya. Entonces, vamos a trabajar en base a estos datos, ¿no? Entonces, tenemos dos grupos. Un grupo sin dieta, o sea, que es antes del experimento. Son en total 9 datos, que en este caso son cuantitativos, son datos de pesos en kilogramos. Y tenemos los datos después de las 12 semanas de la dieta muy baja en calorías, que son los de acá, nuestro grupo. Hemos catalogado un grupo antes, grupo después, o también grupo 1 que es sin dieta y grupo 2 dieta muy baja en calorías. Y vamos a utilizar la prueba de estadística de t-student, estadístico de prueba. Bien, primero, ante lo que queremos evaluar, primero tenemos que tener nuestras hipótesis, ¿no? Para ver si vamos a aceptar o a rechazar las hipótesis, dependiendo del resultado. Entonces tenemos nuestra hipótesis nula. Y la hipótesis nula nos dice que el peso de las mujeres obesas sin dieta, o sea, que las mujeres obesas que no llevaron dieta, es menor o igual al peso después de la dieta muy baja en calorías. Es decir, que las mujeres obesas bajaron de peso sin hacer esta dieta. Eso es lo que nos dice nuestra hipótesis nula. Y la hipótesis alterna nos dice que el peso de las mujeres obesas sin dieta es mayor que el peso después de la dieta muy baja en calorías. Es decir, que
si sirve esta dieta baja en calorías, ¿no? Esta es nuestra hipótesis alterna. Es lo contrario a la hipótesis nula, ¿no? Y planteamos primero hacia dónde va, ¿no? Con nuestra hipótesis nula, dijimos que el antes y el después, tenemos acá que las mujeres obesas y dieta es menor o igual, ¿no? Entonces le ponemos acá menor o igual, es sin signo. Y en la hipótesis alterna, tenemos antes de la dieta, después de la dieta, y tenemos el signo de mayor, ¿no? Esto nos podemos basar, por ejemplo, en este. Entonces, si nosotros nuestra hipótesis nula es igual y la alterna es diferente, podemos utilizarla una prueba bilateral de dos colas, ¿no? Que en gráfica se ve así. Y la hipótesis nula nos dice que es mayor o igual, y la hipótesis alterna que es menor, entonces utilizamos de la cola izquierda, que va hacia la izquierda. Y si nuestra hipótesis nula es menor o igual, y la hipótesis alterna es mayor, utilizamos de la cola derecha. En nuestro caso, tenemos menor o igual y mayor. Menor o igual y mayor. Entonces utilizamos esta de acá, que va hacia la derecha. Este va a ser nuestra gráfica que vamos a obtener al final. Entonces, vamos a utilizar la prueba de Student, ¿no? Y la prueba de Student nos da básicamente el valor de la diferencia sobre la división estándar sobre la raíz cuadrada de n. Entonces vamos a sacar. Entonces la diferencia, primero para sacar la diferencia tenemos que hacer las diferencias del peso antes y el peso después, ¿no? Es decir, lo perdido, el peso que perdieron. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente resto el valor de antes sobre el después y ese nos da la diferencia de cada participante, ¿no? Y al final obtengo una sumatoria, que es igual a la suma de todos los valores, que es igual, digamos, el promedio. Y la desviación estándar, que es el cuadrado de la diferencia, entonces multiplico 34 por 34 y nos da un valor. De igual manera, de cada diferencia su desviación estándar. Y también le sacamos el promedio, que es la suma de todos estos datos que está acá. Entonces ya con eso puedo trabajar. Entonces, para hallar la de con la rayita arriba, nos dice que es el promedio de las diferencias. Entonces, ya saqué las diferencias, saqué su promedio, y este es el valor el de acá. Ahora, el de al cuadrado es el valor de las diferencias elevado al cuadrado. Diferencias elevado al cuadrado. La desviación estándar, en este caso, es el promedio de las desviaciones estándar menos el número de datos, que en este caso son 9, multiplicado por la diferencia al cuadrado, y todo esto dividido entre los grados de libertad menos 1. Los grados de libertad se refiere al valor de los participantes, en este caso son 9 menos 1, 8. Por eso es la fórmula así, y nos da acá este valor. Y la desviación estándar dijimos que era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación estándar de la raíz cuadrada del valor obtenido acá arriba. Y con eso ya puedo trabajar para obtener el valor de la t. En este caso sería el valor del promedio de las diferencias sobre el valor de la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de n, que es el número de participantes, en este caso era 9, ¿verdad? Y obtengo un valor de 12,74. Ese es nuestro t de estudio. Entonces, como el dato, como en el ejemplo, no nos dan eh, el porcentaje de P, asumimos que es
del intervalo de confianza asumimos que es de 95% para que sea una prueba estadísticamente significativa, ¿verdad? Para disminuir el riesgo de sesgo o del azar. Entonces, asumimos que es 95%, una significancia del 5%. Entonces, acá, ¿cómo obtengo este valor de acá? Entonces, para eso hay unos cuadritos. Entonces, primero, no olvidar que fue una prueba unilateral de cola derecha con un valor de significancia del 95%. Entonces, me voy acá a los grados de libertad. Y acá es unilateral del 95% y tengo los grados de libertad se refiere al número de individuos, ¿no? O número de datos. En este caso eran 9. Estamos asumiendo que era el 95%, entonces es 1.833. Este valor de acá que se cruza. A ver, 1.86, entonces otro. 25%. Ah, 8, era 8. Era 1, era n-1, es 8 grados de libertad, sí. Tengo que trabajarlo con 8. Y entonces voy a la celda de 8 y el valor de 25% y acá está 1.860. Entonces ese es el valor de acá. Y ahora voy a mi gráfica. Por un lado tengo el valor de la cola derecha y por otro lado tengo el valor de la TD-Student. En este caso, como es 12, va muy lejos del valor de aceptación, ¿no? Del valor crítico. Entonces, todo lo que está del valor de 1.86 hacia atrás me va a aceptar la hipótesis nula, mientras que todo lo que va hacia la derecha de ese valor de 1.86 va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, como tengo un dato de 12.74, estoy muy lejos del valor crítico, voy a rechazar mi hipótesis nula. Entonces, rechazo esto de acá y me quedo con la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cómo concluyo? Existe evidencia suficiente, porque una prueba estadística con un 95% de confianza, para indicar que el peso promedio de las mujeres obesas sin dieta es mayor al peso después de la dieta muy baja en calorías. Por lo tanto, la dieta baja en calorías es eficaz en la reducción del peso promedio de las mujeres obesas. Y es así como tengo mi conclusión después de hacer un análisis estadístico de los datos que yo he hallado. En este caso, como eran cuantitativas, utilicé una prueba paramétrica de TD-Student. Entonces, así es como se trabaja la estadística. Bueno, en este caso estamos haciendo la estadística manual, ¿no? O sea, como lo haríamos con el Excel. Creo que hay programas estadísticos, ¿no? El SPS, por ejemplo, que ya simplemente colocan uno de los valores y ya te da el valor calculado, ¿no? Pero así es como se debería, en todo caso, razonar la estadística descriptiva para poder comprenderla y concluirla más que todo, ¿no? Vamos a compartir, vamos ahora con el... Bueno, ya ahí acababa ya. Entonces, ya para no cansarlos mucho, les voy a dejar nada más dos tareas pequeñas, ¿ya? Que van a tener que hacer y enviármelo al correo. Uno, que van a trabajar con un artículo y van a obtener los datos, o sea, las variables, y me van a calificar o van a clasificar según su escala de medición, si es nominal, ordinal o si es de intervalo y de razón. Y la otra tarea es que me van a hacer el análisis estadístico con su interpretación en Excel de la media, mediana, moda, de distribución estándar de, de un ejemplo que se les voy a enviar. Y también como ejemplo les voy a enviar la plantilla de Excel que tengo para que se guíen de ahí. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta?
¿Hasta cuándo tenemos para presentar la tarea, doctor? Hasta el lunes sería, pues, lunes a las 11 de la noche. 11:59. Ya, doctor. Ya, entonces ya les envío a su delegada y trabajan grupal. Si no hay más preguntas, ya pues pueden ir a descansar, chicos. Doctor, ¿podemos cambiar el día para la práctica? O sea, que no sea Sí, los podemos. martes. Les hace muy pesado los martes. Sí, porque tenemos desde la ¿Qué mañanita y día noche. quieren? Ya, entonces podemos trabajarlo. ¿Qué día se les hace más factible? ¿Los miércoles, jueves o el lunes? Creo que entre miércoles y jueves estaría bien. No sé qué opinan mis compañeros. O así como ahorita. Claro, una cuestión que se pongan de acuerdo y no hay problema. Nos, nos podemos ordenar al horario de ustedes y también al mío. No tengo ningún inconveniente. Lo coordinamos, pues lo van coordinando grupalmente y me vas avisando a ver qué días más o menos puedan ser factibles. ¿Ya? Doctor, ¿la tarea es entre todos o nos dividimos en grupos pequeños? No, entre todos, porque no es muy extenso. Entre todos, mejor. Está bien, doctor. Ya, doctor, gracias. O los podemos dividir en tres grupos, mejor, porque a veces de repente unos se pueden reunir con otros. ¿Tienen ya grupos definidos? Serían tres grupos de tres. ¿O quieren trabajarlo en dos grupos de uno de cuatro y uno de cinco?